capítulo 19 del libro de Éxodo. Decía que el mensaje se llama Con el velo puesto. Capítulo 19, vamos a leer unos 4 o 5 versículos ahí primero, para que cojamos contexto. Dice así, el versículo 9 del capítulo 19. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Versículo 14. 13. No lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado, sea cual animal o sea hombre. No vivirá. Se está refiriendo al monte Sinaí. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. 14. Descendió Moisés del monte al pueblo y satisficó al pueblo y lavaron sus vestidos. 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Versículo 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Versículo 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y versículo 19, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El contexto es que Dios va a darle al pueblo los 10 mandamientos. Le ha pedido a Moisés que le diga al pueblo que se santifique, que se cambien ropas y que nadie suba ni toque el monte porque va a ser fulminado. Y Moisés sube al monte y se escuchó el sonido de bocina. En mi imaginación no alcanza la comprensión, pero me imagino que ha sido precioso. Que se escuchó, imagínense, escuchar un sonido de bocina estruendoso, fuerte, y todo el pueblo en el desierto escuchándolo, posiblemente ha de haber impresionado. Y como Dios comenzaba a hablar y dije que su voz era como trueno y rugía la tierra, al pueblo le dio temor, le dio miedo. Y dice el versículo 19 que el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía. Y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí. Qué dichosos estos hombres que tuvieron esa oportunidad de contemplarlo. Pero saben una cosa, ellos tenían un velo puesto. Lo tenían un velo puesto aún cuando estaban en Egipto cautivos. Porque ahí Moisés comenzó a expresar el poder de Dios a través de las pestes, las tormentas de hielo y fuego y otras cosas que estaban sucediendo, todo para sacar al pueblo de Egipto. Sin embargo, había un velo puesto. Ellos sabían que Dios estaba en el asunto, pero no pasaba de ahí. Como usualmente uno dice: no, yo sé que Dios existe, sé que Dios es amor, sé que Dios aquí, Dios allá, pero hay un velo puesto, no se contempla a Dios. Y esto es lo que está pasando ahí. ¿Para qué sirve un velo? Ayúdenme.
Las damas, ¿para qué usan un velo? Sé que aquí ninguna lo está con velo aquí en la cabeza, pero ¿qué usos tiene un velo? Cubrir, tapar. Cubrir, tapar. Taparse, cubrirse. ¿A dónde se usan los velos? El casamiento, sí, es cierto. Lo usan las mujeres a veces en la cabeza. Las mujeres ¿han visto ustedes aquí a mujeres musulmanas? ¿Dónde usan el velo? El cabello y también aquí en la cara, ¿no? Los judíos lo usan en el cabello, las musulmanas toda la cabeza de la cara. Ah, ya se te salió. Ajá. Bueno, el velo tiene muchas cosas, pero muchos usos, pero el principal es para cubrirse. Ahora, todos hemos tenido un velo involuntario y otros voluntariamente tienen ese velo. Vamos a ver un poquito más adelante. Y ahora aquí se va para frío. Ajá, el otro nombre que dicen es scarf, ¿verdad? Vieron aquí en el capítulo, perdón, yo dije que pertenecía al versículo 18, pero no, realmente es al capítulo 20 que pertenece el versículo 18, donde todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron: Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Cuando tenemos un concepto equivocado de Dios, el cual se adquiere desde la niñez, y un velo nos es dado. En otras ocasiones el velo lo recibimos en la iglesia, porque nos exponen a un Dios que es legalista, que es un Dios que es rotundamente negativo hacia el ser humano, o que está en busca de personas a quien castigarlas, y que está demandando una santidad más allá de lo imaginable para dejarle, para azotar al creyente o al que va a la iglesia. Y crecemos con ese velo. En otras ocasiones ese velo lo podemos adquirir en la iglesia o en la calle a través de las conversaciones con las personas. ¿Cuántos creen que en la Biblia dice a Dios rogando y con el mazo dando? Ahí está una, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos han leído en la Biblia que dice al que madruga, Dios le ayuda? ¿Ah? Bueno, tenemos 2 o 3 ahí que dicen eso, pero la verdad la Biblia no dice eso. Pero como tengo un velo puesto, ese solamente lo repito. Hay dichos que se llaman así, dichos populares, y uno los adquiere y los usa, y dice con otros dicen, no, ahí en la Biblia dice, Dios dice, ayúdate que te ayudaré. ¿Quién ha leído ese versículo? ¿Ya ven? De eso estamos hablando. Hay velos puestos y nos pintan a Dios de una forma diferente, ¿verdad? De lo que Él es. De todos modos, a Dios no se le puede pintar. No tenemos ni la capacidad imaginaria para hacerlo, pero hay cosas que suceden que uno no puede hacer nada. Pero ellos decían, ahora tú con nosotros, Moisés. No queremos que Dios nos hable a nosotros. Nosotros nos vamos a mantener lejos. Y aún todavía esa es la actitud. Muchos dicen, no, la iglesia o el ser evangélico está para los ancianos. Yo tal vez ya cuando esté cerca de morirme voy a tratar de arreglar mi situación con Cristo. O cuando deje de beber, cuando deje de drogarme, cuando deje de robar o cuando deje la mala vida, entonces voy a buscar a Dios. Eso es vivir con un velo puesto, porque nada de eso
puede ser realidad, porque Dios nos está demandando que nosotros nos curemos primero para después ir a ver al médico. Eso no es así. En el Antiguo Testamento encontramos lo que se llama el tabernáculo de reunión, que constaba de 3 partes. La parte visible, diríamos pública, donde traían los animales y los sacrificaban. Era la parte del tabernáculo, diríamos, externa. Después estaba un lugar que tenía un velo. A ese lugar el acceso era limitadamente, y para entrar había que hacer sacrificios. Para entrar obviamente se tenía que mover el velo. Hay una especie de velo que nadie la mencionó, pero las cortinas son eso, son un velo para que no te entre el sol o para producir privacidad, gracias. El otro velo estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo, al cual el sumo sacerdote solamente entraba una vez al año e iba amarrado con una soga aquí que llegaba hasta afuera y campanillas, porque si él estaba caminando incorrectamente delante de Dios o presentaba la ofrenda mal, Dios lo iba a fulminar y se iban a escuchar las campanillas que sonaban cuando cayó el fulano y lo iban a sacar jalado, porque ese lugar era donde estaba la presencia, o Dios hacía manifiesta su presencia. Algunos teólogos comparan el cuerpo humano con lo que estamos hablando, con el tabernáculo de reunión. La parte del cuerpo físico correspondería a la parte de los sacrificios, la externa. El alma, que es una parte más íntima del ser humano, correspondería al lugar santo, al cual el acceso era limitado. Y el espíritu, que es la parte más profunda del hombre, equivaldría al lugar santísimo, porque Dios es espíritu y Él se comunica con nosotros en una forma espiritual. Es por eso que todo lo que tiene que ver con lo espiritual debe de interpretarse espiritualmente. Pero si un ser humano no ha nacido de nuevo, él está todavía en sus delitos y pecados y no puede comprender lo que es espiritual. Por eso puede hacer un análisis de la Escritura muy bueno, pero en una forma lógica y humana, donde no tiene nada que ver el espíritu. Por eso le va a encontrar defectos por aquí, defectos allá, y por otro lado a la Escritura, porque él no puede concebir lo que es espiritual. Por eso nosotros necesitamos la mente de Dios para comprender la Escritura, la cual Dios siempre está dispuesto a darnos. Eso dice 1 Corintios 2:14-16. Entonces les decía de que nuestros cuerpos se comparan a lugar de reunión, lugar santo y lugar santísimo, cada uno con su parte. En el capítulo 34, siempre de Éxodo, vamos a ver otros detalles que son bien interesantes. Estaba escuchando de que en la actualidad, por bus, se puede atravesar el Mar Rojo y llegar a Canaán en solamente 8 horas. ¿Cuántos años les tocó pasar a los israelitas en el desierto para poder llegar a Canaán? 40 años. Imagínense. Y realmente es un viaje de un día. Eso es como nuestra vida. Nosotros podemos conectarnos con Canaán, o sea, con el cielo, a través de Jesucristo, rápido. Pero pasamos toda la vida vagando en nuestra mente, en nuestra forma de hacer, de creer, viviendo por dichos populares y no conocer a Dios. Ahora,
los israelitas estuvieron con Dios todo el tiempo. 40 años en el desierto, pero Dios no los dejó, no los desamparó. Todos los días Él los alimentó con maná, que tipifica la sangre, que tipifica la presencia de Dios. Pero ellos no contemplaban que Dios estaba con ellos, al contrario, pedían carne, pedían diferentes cosas, estaban siempre quejándose porque no entendían que Dios iba con ellos, porque tenían un velo puesto. Al mismo tiempo, cada vez que tenían sed, podían ir a la roca, la cual era Cristo mismo, y beber agua. Durante 40 años, no sabemos cuántas veces pasaron por la misma roca que tipifica al Señor Jesucristo, porque Dios estaba con ellos. Mas, sin embargo, ellos no disfrutaban de las bendiciones, de la comodidad espiritual que puede producirse en el alma cuando confiamos en Dios. Y muchas veces sucede eso con el ser humano. Venimos a este país o estuvimos viviendo allá, vivimos aquí y pensamos de que todo lo que hago y obtengo es porque yo soy chévere, porque soy demasiado bueno, por esto y lo otro. No es nada de eso. Es porque Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. Pero como tenemos un velo puesto, no podemos ver. Porque el velo hace dos funciones. Primero, es para que otros no me vean. Y de parte mía es para yo no ver. Y eso es lo más absurdo, es que pienso que solo es para que otros no me vean. Pero no pienso tampoco que un velo no me deja ver. Ahora, es interesante porque Dios a ninguno de nosotros nos ve con ropa. Él nos ve a nosotros desnudos para Él. No podemos ocultarnos de nada. Y dirías tú, bueno, ¿y por qué tiene que verme desnudo? Sencillamente porque Dios no contempla nada que sea obra humana y la ropa la hemos hecho nosotros para entre nosotros no avergonzarnos porque estamos cubiertos. Pero delante de Dios, ¿qué podemos ocultarle? Si Él conoce hasta los pensamientos que vamos a tener dentro de 10 años y los que estamos próximos a tener en los 5 minutos. Delante de Él no puede escaparse o esconderse nada. Sus ojos dicen que son como fuego. Es una de las razones porque a muchas personas no les gustaría ir a la iglesia, es porque tal vez la ocasión que llegaron, el predicador tocó algo que hirió su estilo de vida o tocó algo de su ser. Y dicen, ese pastor ya le habían hablado de mí y estuvo tirándome ahí durante el mensaje. No pasa nada de eso. Lo que sucede es que la palabra de Dios es fuego, es viva y hace su obra en el corazón humano. Pero nosotros, porque tenemos un velo puesto, no vemos las cosas así. Capítulo 34 de Éxodo, el versículo 1 dice así. Voy a hacer retroactivamente. En el capítulo 20, Dios le ha dado a Moisés los 10 mandamientos para el pueblo. Moisés, cuando bajó de Sinaí, vio que el pueblo estaba desordenadamente al extremo y les tiró las tablas y las rompió. Entonces aquí en el capítulo 34, Dios le dice a Moisés, versículo 1, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Interesante. Pareciera, aunque fue una forma física, el primero que rompió los 10 mandamientos fue Moisés mismo, porque lo llevaba escritos y lo rompió. Y aquí lo está diciendo, las primeras 2 tablas que quebraste. Versículo 27.
Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y estuvo con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas de testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés lo llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decían los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Hermano, esto que está pasando es precioso, es bello, pero al mismo tiempo muestra la condición del ser humano. Dios le ha dado de nuevo las tablas de la ley a Moisés para que las dé al pueblo. Moisés pasó 40 días y 40 noches sin beber agua y sin comer. ¿Fue un ayuno voluntario? No. ¿Que aguantó hambre? Tampoco lo creo. Porque él estaba en la presencia de Dios. Y Dios, Él es el Shaddai, que significa el Todopoderoso, pero también el que te sustenta. La palabra de Dios, donde quiera que estemos, nos va a sustentar. Así como Dios mismo ha prometido no dejarnos ni desampararnos, significa de que cuando Moisés estaba con él, él no tenía necesidad del alimento natural, físico, que tenía necesidad cuando no estaba en la presencia de Dios. Hay algunos que han querido imitar el ayunar que Moisés tuvo, pero Moisés no estaba ayunando. Porque se dice ayuno porque yo decido no comer. Eso solamente fue donde Dios, y el estar en la presencia de Dios no produce hambre. Si cada uno de nosotros tuviera intimidad con Dios, miren, pasarían horas leyendo la Escritura y orando, y el hambre fuera mínimo. No les estoy diciendo que vayan a ayunar, aunque si quieren hacerlo es un buen recurso espiritual para crecer. Pero les decía que hay unos que han querido imitarlo y han muerto, o les han puesto suero porque no han podido. La verdad, es probable que alguien pueda aguantar, pero no sin beber agua, porque el cuerpo necesita los líquidos para vivir. El hecho es que Moisés ha estado en la presencia de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Dice que su rostro era resplandeciente. Él no se daba cuenta. Él sencillamente bajó, pero los otros lo vieron y eso los impresionó. Y algo más, dice que le dio miedo al pueblo. Primero le han dicho a Moisés: mira, tenemos miedo de Dios, podemos morirnos, ve tú en lugar de nosotros y nos comunicas. Y ahora va Moisés y regresa con la presencia de Dios rodeando su rostro mismo, resplandeciendo, brillando. ¿Y qué pasó con la gente? También le tuvo miedo, porque una de las razones de tener un velo en nuestra alma es que creemos que Dios está enojado con nosotros y nos va a castigar, o nos sentimos ya perdidos, y entonces pensamos que no vale la pena. Y por eso a veces el que cree en las buenas obras hace sus cosas y dice: Dios tiene que ver esto y me tiene que
me tiene que aceptar eso y entonces me va a disminuir. Voy a hacer puntos para más tarde. Es por eso que se acomoda bien al condicionamiento humano el tener la Iglesia Católica hombres que vienen a escuchar todo el retahil de pecados que la gente confiesa y le dan a la gente una absolución a través de darle penitencia, ya sea orales o a través de entero. Yo no sé exactamente cómo funciona. Pero eso es entre seres humanos. Con Dios no es así. Si nosotros venimos a la presencia de Dios, estudiamos las Escrituras, oramos, buscamos a Dios, nuestros rostros van a brillar. No en una forma física como la que, bueno, realmente yo no sé si era físico, dice que su rostro resplandecía. Si algo resplandecía, tiene que ser sobrenatural. En nuestro aspecto no necesariamente va a ser sobrenatural, pero nosotros vamos a dar testimonio, porque lo que Dios nos da queremos compartirlo, lo que Él nos enseña lo disfrutamos, y en lugar de estar temerosos como el pueblo se aterrorizaba, ese terror va a ser alegría, va a ser felicidad, va a ser satisfacción, va a ser emoción en nuestro interior. Porque la palabra de Dios obra internamente en nuestras vidas. Y cuando interpretamos la vida desde el aspecto del conocimiento humano, lo que estamos haciendo es interpretando la vida a través de un velo. A veces la persona usa la inteligencia, lo cual es bueno hacerlo, ¿verdad? Dios a todos nos ha dado capacidades intelectuales para que las usemos bien, pero a veces la persona puede torcerse en su conocimiento y tratarle de dar explicaciones científicas a todo, porque no quiere creer en Dios, porque sencillamente está contemplando a Dios y lo espiritual y la vida misma a través de un velo que nunca le ha sido removido. Lo mismo pasa en muchas congregaciones. Dios es un Dios de gracia. Ayer les decía a un grupo de muchachos en Home Depot de que Dios está interesado en cada uno de ellos personalmente, que son preciosos, que ellos no son el vicio o el problema en que ellos puedan estar viviendo, porque muchas veces decimos, de este lío en que vivo, nunca voy a poder salir. Y en lugar de levantar nuestros ojos hacia Dios y pedirle ayuda, vivimos en ese lío y creemos que somos eso, nuestra identidad es robada y pensamos que Dios no se acuerda de mí. Yo les digo, miren, ustedes están aquí hoy porque Dios cada día nos da una oportunidad de conocerle, de contemplar y de vivir para Él, en la forma sencilla en que tú puedas entender eso. Pero lo que importa es que tú tienes un valor. Si tú no tuvieras un valor, Jesús no viene a morir por ti. Pero somos nosotros los que le creemos al diablo las mentiras de que somos indignos en todos los aspectos y que Dios no nos va a escuchar nunca. Pero es porque tenemos un velo. Y en las iglesias, tristemente, en algunas, voy a decir que todas, no te enseñan que Dios está por sobre todas tus faltas, que en la cruz del Calvario llevó todas tus faltas. Otras enseñan que hay que vivir por los 10 mandamientos, que hay que guardar el sábado, lo cual nosotros no somos el pueblo de Israel al cual se le dio que guardar el sábado, y que después de todo, ¿cuántos no lo habrán guardado? Murieron en el desierto, pero no por no guardar el sábado, sino por otras cosas, por desobedientes e incrédulos, eso sí. Si el pastor no ha tenido un encuentro con Dios, su velo no ha sido
removido. Aunque le haya aceptado a Jesucristo como un Salvador personal, y gracias a Dios, pero a veces nosotros vamos a la Escritura a tratar de conceptualizarla de la forma en que me han enseñado, y nunca puedo contemplar la Escritura sin velo. Y obviamente las ovejas que han venido a recibir alimentación tampoco van a recibir la comida en la mejor forma preparada, y ellos van a contemplar la vida también a través de un velo de religiosidad o con un velo de condenación. Yo me pregunto por qué hay iglesias que crecen bien rápido y tú vas y escuchas al pastor y lo que está haciendo es tan ofensivo, tan garrotero, tan duro con la gente, y la gente ahí está. Si aquí fuéramos así, es probable que también hubiéramos crecido más, pero a mí no me interesa que crezcamos en números, sino que cada uno de nosotros crezca espiritualmente, porque van a ser de mejor servicio para sus hijos y para una sociedad en la que vivimos, que es mala, y también que se van a volver siervos de Dios aquí en la iglesia, porque no se puede decir que somos siervos de Dios afuera. Dios nos manda con la gran comisión a alcanzar a otros, pero nosotros tenemos que comenzar entre nosotros, ayudándonos, sirviéndonos, cuidándonos, guardándonos la espalda. ¿Cuántos contemplan a Dios a través de un velo monetario? Dice, yo no voy a la iglesia porque ahí piden diezmo, ahí lo exigen, etcétera, etcétera. Mira, Dios no necesita nada de nosotros, nada absolutamente. A Dios le damos no para que Él nos acepte, le damos porque ya nos aceptó y lo damos por agradecimiento. Y así debe de ser todo, porque nuestra identidad ha ido cambiando poco a poco. Cuando llegamos a entender que Dios nos ama un poco, no que nos ama un poquito, Él nos ama demasiado, pero que comienzo a entender un poquito que Dios me ama y que soy especial para Él, las cosas comienzan a surgir en una forma espontánea. Muchos pastores entienden, pero no enseñan porque temen que las ovejas se descarríen si enseñan la gracia de Dios, lo cual es pecado. Realmente es pecado mantener a la gente ignorante de la gracia de Dios, porque es lo que encuentran desde la primera palabra, el libro de Génesis hasta donde termina Apocalipsis. Todo es gracia. Aún el tiempo de la ley fue dada por gracia. Los profetas estaban con el pueblo por gracia. Y aquí en el libro de Éxodo, que es el libro donde ha sido dada la ley, aparece más veces la palabra gracia que la ley dada. Es bien interesante. Cuando voy descubriendo que Dios me ama, el velo se va cayendo. Y cuando ese velo se cae, puedo vivir en la gracia de Dios, y en lugar de aterrorizarme, les decía que lo que vamos a sentir es felicidad, porque Dios es todopoderoso. Y el miedo se vuelve en confianza y en alegría. Los israelitas le decían, habla tú, nosotros no queremos nada que ver con Dios. Versículos 29 y 30 dice que el rostro de Moisés resplandecía. Y ellos lo que tenían era miedo. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice así. Vamos a leer desde el 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, oigan, ahora menciona la palabra encubierto, escondido, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Miren, para los testigos de Jehová, este versículo es una realidad que podemos contemplar nosotros claramente. Ellos no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, no creen que Jesucristo es divino, no creen en la eternidad, no creen que la salvación es por gracia y un puño de cosas que no son. ¿Pero por qué? Porque aquí dice claramente, el Dios de este siglo, o sea, el diablo, puso un velo en el entendimiento de los incrédulos. Ustedes dirán, no, pero el testigo de Jehová es creyente. No, no es creyente, es incrédulo. Y aquí en el capítulo 3 habla de un ministerio. Lo vamos a leer del versículo 7. Bueno, en 2 de Pedro 2:9 dice que nosotros somos pueblo real, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa, llamados de las tinieblas para anunciar las virtudes de Dios, para anunciar, me confundí. Llamados de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados de las tinieblas para anunciar su luz admirable. Ahora, el pueblo de Israel, él fue llamado a ser también sacerdotes. Ellos tenían que alcanzar a todo el mundo, porque si ustedes leen los capítulos de Éxodo 19, 20, 21, van a ver que Él los quiere que sean esos sacerdotes, para que comuniquen e intercedan, y no lo hacen. Y el ministerio de Moisés fue dar la ley, pero vean el versículo 7, y si el ministerio de muerte, es triste, pero era un ministerio de muerte, porque la ley dice, si tú haces estas cosas, vas a vivir, si no las haces, vas a morir. Por eso era un ministerio de muerte. Y si el ministerio de muerte, grabado por letras en piedras, fue con gloria, aunque era un ministerio de muerte, era glorioso. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundancia en gloria el ministerio de justificación. ¿Quién tuvo el ministerio de justificación? El Señor Jesucristo. Porque Él llevó nuestros pecados para poder justificarnos delante del Padre, porque la palabra, el otro significado de la palabra justo significa inocente. Cuando una persona va a juicio por un delito, el juez lo va a declarar según ¿cómo se llama el grupo de personas que hay ahí? Según el jurado, lo va a declarar culpable o inocente. Inocente también significa justo. Entonces, si el Señor llevó nuestros pecados en su cuerpo y los clavó en la cruz, ¿con qué me dejó a mí? Él los llevó, lo cual en lógica humana no se entiende porque es un aspecto espiritual. Por eso siempre estoy mencionando este versículo, que nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Dentro de Cristo, en Dios. Imagínense. Estamos escondidos en Cristo. Dios ve en nosotros la sangre de Cristo. Primera de Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y es que hemos pecado. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nuestros pecados han sido clavados en la cruz, y el misterio de Jesús es de justificar al pecador delante de su Padre. Por eso dice aquí que mucho más glorioso es el ministerio de justificación. Versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso, refiriéndose al ministerio de Moisés, no es glorioso a este respecto en comparación con la gloria más eminente. Es verdad, el ministerio de Moisés fue magnífico, fue glorioso, pero no es comparable con el ministerio de justificación a través de la gracia que hay
en el Señor Jesucristo, que es mucho más glorioso. A eso se está refiriendo. Moisés deseaba que todos tuvieran ese brillo que él tuvo cuando descendió del monte, porque era el deseo de Dios. Vamos a número 6. Se llama la bendición sacerdotal. Por eso les digo que el deseo de Dios era que todos fueran ellos sacerdotes. ¿Lo tienen? Versículos del 24 al 26. Es la orden de Dios a Moisés, que le diga así: Jehová te bendiga y te guarde. El 25. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. 26. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Miren, hermanos, así como les he dicho a ustedes, les decía yo también ayer a los muchachos, cuando tú en la mañana te levantas y te ves en el espejo, tú estás contemplando un milagro de Dios. Pero nosotros queremos que milagros pasen porque cosas sobrenaturales están pasando a nuestro alrededor, gente hablando en lengua así que fueran de Dios, gente que está siendo sanada o resucitada, lo cual fuera chévere. Pero hay algo más grande. Muchas veces este tipo de cosas no salvan a la persona, porque la persona recibe y continúa con su vida igual. Si no, pueden ver lo que pasó con el pueblo de Israel. Pero aquí lo que se está refiriendo es que nosotros, o lo que quiero decir es que cuando nos vemos en el espejo, podemos ver la gloria de Dios en nosotros, porque estamos, primero, vivos. Segundo, porque la vida que Él me da, yo puedo dársela a otros. Moisés hablaba con Dios cara a cara, al igual que nosotros podemos hacerlo ahora cara a cara. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 20, que el velo fue quitado, y el velo es Cristo mismo, y nosotros pasamos a través de ese velo. Dice la Escritura que cuando Jesucristo dijo tetelestai, o el consumado es, en Mateo 27, dice de que el velo, que era así de este grosor, era hecho de pieles y lino y otras cosas, era bien grueso y alto. Dice que se rompió de arriba hacia abajo, porque fue un acto divino. Ahora nosotros tenemos acceso a través del velo, porque ya no hay velo. Y Dios, el libro de Hebreos dice en el versículo 20 que el velo era Cristo mismo. Para conocer a Dios, nosotros tenemos que ir primero al Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos puede quitar el velo. Y les decía de que nosotros podemos brillar con Moisés, pero no en la forma sobrenatural como Moisés lo resplandecía en su rostro, pero también sobrenatural cuando dejas que la palabra de Dios gobierne tu vida. Vives en obediencia y vives alabando, adorando y sirviendo a Dios. Otros van a ver tu vida, por eso te van a detestar y otros te van a acoger. Nos sucede cuando nos volvemos cristianos. Unos no quieren verlo porque, aunque no nos brille el rostro, pero si ustedes ven a una persona cuando está hablando de Jesucristo recién convertida y cuando anda en el primer amor, sus ojos le brillan, anda extasiado de la presencia de Dios, porque la llenura del Espíritu Santo, que es lo que ahora tenemos, en lugar de que nos brille el rostro, nos hace compartirles a otros y cumplir el ministerio del Señor, que es ir donde todos y anunciarles el Evangelio. Pero nosotros debemos de aprender a desarrollar intimidad con nuestro Señor, para reflejarlo a Él. Y versículo 7 de 2 de Corintios, con esto terminamos.
Segunda 3:7. Y si el ministerio de muerte grabado o letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su parecer, la cual había de perecer. Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado su palabra. Eso es lo que tenemos que comunicar al otro. Recordemos que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la Escritura, porque la gracia de Dios hace y es eso. Es gloriosa porque nosotros, ¿quieres saber por qué el diablo te detesta y quiere que vivas con velo puesto? Porque el ser humano salvado es la gloria de Dios. Y el diablo no resiste eso. Que como nosotros, pecadores viles, indignos y todo lo que pueda él decir, ha sido lavado y justificado delante del Dios, que es todopoderoso, que se mostró en ocasiones terribles, pero que en los últimos tiempos se mostró a través de Cristo. Y tiene razón de odiarnos, porque para él no existe perdón, pero para nosotros Dios lo proveyó. Que la gloria sea a Dios y que el Señor continúe bendiciéndolo. Que Dios le bendiga. Padre, gracias por bendecirnos día tras día. Gracias por los hijos que tenemos, gracias por cada niño que viene acá. Ayuda a sus hijos, a sus padres, Señor, a que los instruyan desde chiquitos para que más tarde, Señor, no presenten los problemas que tal vez nosotros presentamos a nuestros padres. Y, Señor, usa tu palabra para cada corazón y edificarnos tú con tu Santo Espíritu. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.